Uno de mis instrumentos favoritos es el violonchelo, tal vez porque es el instrumento que más se parece a la voz humana, ¿no? Por su escala y por sus cosas. Y bueno, como yo soy cantante, quizás hago una asociación natural con ese instrumento, no lo sé. Lo cierto es que, aunque me fascina mucho su sonido, tristemente, difícilmente vas a ver un concierto de violonchelo en nuestras iglesias, ¿no? Quizás por eso a otros les gusta más el violín, porque por su brillo en el timbre, en el sonido, por su agudeza. A otros le atrae más las violas, por su delicadeza, por su calidez. Al final, bueno, muchas veces es cuestión de gusto, ¿no? Y eso nos lleva a pensar en una pregunta. Bueno, estos son los instrumentos que me gustan a mí, pero ¿cuál es el instrumento preferido de Dios? ¿Tiene Dios un instrumento favorito? He lanzado esa pregunta en muchas de las conferencias que he dado, ¿no? Y he escuchado respuestas muy variadas. Algunos piensan que a Dios le gusta más la música a capela, porque en la iglesia del primer siglo, bueno, pues no se registra claramente una adoración congregacional con instrumentos. Otros afirman que sí, que a Dios sí le gustan los instrumentos, pero solo aquellos instrumentos que están relacionados con el templo. Otros dicen que la forma de canto que le gusta a Dios no es la de solista, sino la de coro, porque en el Nuevo Testamento, en la Biblia, se encuentra un fuerte énfasis al canto colectivo. Muchas respuestas. Entonces, ¿cuál es la respuesta verdadera ante este crisol tan amplio de respuestas? ¿Dónde la encontramos? Bueno, te lo tengo que decir. La respuesta depende de cuál sea tu referencia. Y aquí debemos tener mucho cuidado. No sea que estemos tomando nuestros gustos personales, nuestra cultura, nuestras experiencias, cómo nos enseñaron nuestras asociaciones humanas para construir un concepto del gusto divino que no tenemos claro todavía. O sea, no sabemos qué género le gusta a Dios, no sabemos qué instrumento le gusta a Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado con ese asunto, o sea, de poner nuestras respuestas basadas en nuestro gusto, en nuestras asociaciones, en nuestra experiencia, cómo nos enseñaron, porque cuando eso sucede, nuestras respuestas, bueno, pues dejan de estar basadas en la revelación y empiezan a estar basadas en nosotros mismos. Y eso es un peligro real. Nuestros gustos, nuestra cultura, nuestras experiencias pueden llegar a influir tanto en nosotros que incluso podemos acercarnos a la Biblia con preconceptos sin darnos cuenta y procurar que la Biblia diga lo que queremos que digan. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos hacer para evitar eso? ¿Cómo encontrar la respuesta correcta sin imponerle nuestras presuposiciones? Bueno, pues debemos ir a la Escritura, pero no bajo nuestra propia influencia, sino bajo la influencia del Espíritu Santo, libres para que Él esté dispuesto para que Él nos ayude y nos dé guianza. Porque es ahí donde Dios ha revelado la verdad que necesitamos conocer hoy. Y hay precisamente en la Biblia una escena que nos da una respuesta poderosa, no en forma de una lista de instrumentos como quisieran muchos, sino en forma de principios, porque en la Biblia no existe una lista de instrumentos que Dios quiere, existe una lista de principios que pudiéramos tomar en cuenta hoy para que nuestra oración sea aceptada. ¿Okay? Y la escena se encuentra en Mateo capítulo 21, versos del 12 al 16. Resulta que, bueno, los líderes de Israel, los líderes religiosos, evidentemente habían perdido completamente el sentido de la verdadera adoración. Entonces, cuando Jesús entra al templo, ustedes conocen la historia, se indigna. Ve un sistema religioso en funcionamiento, pero vacío de su propósito. Ve una actividad tremenda, pero no ve adoración. Ve movimiento, pero no ve reverencia. Entonces, detiene todo aquello de una forma brutal. Detiene todo aquello que estaban haciendo, echa fuera a los mercaderes, echa fuera a los cambistas, limpia el templo. Y las escrituras dicen que después de eso se acercaron los cojos, los ciegos y los enfermos y Jesús los sanó. O sea, una vez que Jesús ocupa el centro del templo, comienzan a ocurrir milagros. Esto no te dice mucho. Y en medio de esa escena hay un grupo de niños que comienza a cantar Hosana al Hijo de David. Probablemente eran niños que habían visto un tiempito atrás a Jesús en Jerusalén en su entrada triunfal. Y ahora, bueno, lleno de alegría, repiten aquella alabanza, pero ahora dentro del mismo templo. Y esto es profundamente importante porque mientras la rutina de los sacerdotes, la rutina de los escribas religiosos del templo eran aprobadas por los líderes, en realidad estaban desplazando a Jesús del centro.
Pero la adoración de estos niños, que no era aprobada por los religiosos, sí tenía a Jesús en el centro. Ahora, te voy a ser sincero, no sabemos exactamente cómo sonaba esa música, no sabemos sus escalas, no sabemos su estructura melódica, su ritmo. Lo que sí sabemos y podemos deducir con claridad es que era una alabanza viva, una alabanza jubilosa, llena de gozo, porque los niños estaban cantando con entusiasmo, dice la palabra, saltando de alegría, celebrando lo que veían. ¿Y qué veían? A Jesús sanando, a Jesús restaurando, devolviendo vida. Y esto ocurre en el templo. Ahora, Jesús expulsó a los mercaderes, expulsó a los cambistas, detuvo todo aquello que estaba corrompiendo la adoración. Pero qué curioso que no sacó a estos niños cantores. Al contrario, recibió su alabanza, recibió su adoración. Entonces, sucede algo impresionante. Y es que cuando los principales sacerdotes y los escribas escuchan a aquellos niños cantar y gritar y saltar dentro del templo, Hosana al Hijo de David, se indignan. O sea, lo que ellos hacían en el templo, mira qué hipocresía, lo que ellos hacían en el templo les parecía normal, les parecía aceptable, totalmente correcto, pero la alabanza de esos niños les parecía insoportable, ruidosa. Qué cuadro tan fuerte, qué cuadro tan fuerte. Toleraban una religión que había perdido a Dios, pero no toleraban una alabanza que tenía a Cristo en el centro. Se acercan entonces a Jesús, esperando que los reprendieran, esperando que les diga a los niños, mira, cállense de una buena vez. Pero Jesús responde de manera monumental, de manera gloriosa, y les dice, ¿nunca leyeron que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza, refiriéndose a Dios? Y Jesús cita el Salmo 8, los religiosos lo saben, y con esa respuesta deja claro que aquella alabanza no era una irreverencia, no era un ruido, era una alabanza aprobada por el cielo mismo. Era Dios mismo perfeccionándola, y eso nos enseña algo lindo, y es que Dios no solo recibe la alabanza verdadera, sino que Él también la perfecciona. Así como el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles y perfecciona nuestras oraciones, Dios también perfecciona la alabanza que sale de un corazón sincero. La oración verdadera, familia, no nace del deseo de impresionar. Cuando aparezca alguien que intente impresionarte, aléjate de él, porque Jesús nunca intentó impresionar a nadie. Jesús siempre quiso influenciar en alguien. La verdadera adoración no busca eso, no nace del deseo de impresionar, no nace del espectáculo, no nace del virtuosismo vacío. La oración verdadera nace de un corazón agradecido, rendido, conmovido por la salvación. Y esos niños no estaban montando un show, no estaban buscando protagonismo, no estaban tratando de exhibirse, estaban respondiendo a lo que veían. Jesús sanando, Jesús restaurando, Jesús dando vida, Jesús actuando con poder, y su canto era la reacción natural de un corazón emocionado por ver la presencia de Dios, la presencia de su Salvador. Por eso, aunque la Escritura no nos da una lista de instrumentos preferidos por Dios, sino dejan algo muy claro, y es cuál es la alabanza que la prueba. Y aquí está de manifiesto, la que sale de un corazón que pone a Cristo en el centro. Y esto armoniza con toda la Biblia. La primera gran canción registrada en las Escrituras está en Éxodo 15. Y es un canto precisamente de liberación. Moisés, Miriam y todo el pueblo, cantan después de haber sido rescatados de Egipto. Cantan porque han sido liberados de la muerte, porque Dios rompió el yugo que los hizo pasar en seco, el yugo de Egipto, y luego los hizo pasar en seco por el Mar Rojo, hundiendo detrás de sí al enemigo que los perseguía para matarlos. Es una alabanza nacida de la redención, de la liberación. Y curiosamente, la última gran escena de canto en la Biblia se encuentra en Apocalipsis 14 y 15. Y también es un canto de victoria, también es un canto de liberación, de gozo. O sea, los redimidos cantan porque han sido rescatados. Y han sido rescatados definitivamente del pecado, del mal, de la destrucción. Cantan porque el Cordero venció, cantan porque la redención ha llegado a su plenitud.
¡Wow! Y qué hermoso pensamiento. La Biblia comienza sus grandes cantos con libertad y termina sus grandes cantos con libertad. Desde el mar rojo hasta el mar de vidrio, el canto del pueblo de Dios nace de corazones que han sido liberados. Y para eso vino Cristo, para liberar, para sanar, para restaurar, para devolvernos el gozo que el pecado nos ha robado. Ahora, volvamos a la escena un momento, a la escena del templo. Y aquí viene una pregunta personal que quiero hacerte. ¿Dónde te ves tú en esa escena? ¿Te ves entre los principales religiosos del templo? Gente religiosa, expertas en ritos, en liturgias, celosas de las formas y las tradiciones. Gente aparentemente correcta, pero incómoda cuando Jesús es el que rompe sus esquemas, cuando Jesús confronta sus tradiciones y no cabe dentro de sus moldes. Personas que toleran una religión sin Cristo, pero se indignan cuando otros alaban de una manera distinta a la que ellos tienen y rápidamente ahí empiezan a etiquetarlas como esto es una profanación, esta es la apostasía venidera, esto es la música de Babilonia. O te ves entre los ciegos, entre los cojos, los enfermos, personas que reconocen su necesidad, que saben que no pueden sanarse solas, que se acercan a Jesús porque entienden que solo Él puede restaurarlas. O te encuentras entre los niños, gente con corazón sencillos, libres, agradecidos a Jesús desde la sinceridad de su corazón, alabando sin cálculos, sin orgullo, sin oportunismo, sin protagonismo, solo con Cristo en el centro de su canción. Amigo, porque al final la gran pregunta aquí no es solamente qué instrumento te gusta a ti. La gran pregunta aquí es si Jesús está o no en el centro de lo que haces. Cuando cantas, cuando criticas, cuando señalas, cuando aconsejas, cuando trabajas, ¿es Jesús realmente el que está en el centro de lo que haces? Porque en definitiva la adoración no es solamente música, la adoración es un estilo de vida. Que Dios te bendiga.